continuación, una pequeña exposición de cómo se diseña un formato RAE, un resumen analítico escrito. Primero que nada, decir que esto es básicamente un instrumento pedagógico que mide básicamente el proceso de interpretación y de análisis que tienen los estudiantes a la hora de acercarse a una lectura o a un texto. Como vemos aquí, hay una matriz de referencia. Esta, por ejemplo, nos habla sobre un capítulo del libro del texto de Hans-Urs Gamer titulado Der Date Method. Eh, Aquí vemos que el estudiante pues subraya un poco eh, qué palabras nuevas hay alrededor del texto. Eh, la matriz indica, después de hacer esa pequeña referencia bibliográfica y situarnos en el contexto del texto, en términos de citación, eh, que hay unas palabras nuevas o unas categorías que son necesarias, digámoslo, explorar. Eso ya brinda, digámoslo, como punto de referencia que entramos a la significación de un texto teniendo claro eh, los términos que en este se usa. Si lo desconocemos, pues tenemos que tratar de indagar. Para eso, pues la matriz nos indica que se puede buscar en Wikipedia, se puede buscar en diccionario, etc. Y obviamente, pues no se olvide las citaciones de Norma APA o Chicago Style si se necesitan. Luego entramos al texto en cuanto tal. La matriz nos enseña que en el RAE pues hay que delimitar un poco las ideas principales del texto. Aquí la matriz nos indica que tiene que tener un máximo de 200 a 300 palabras. En este momento pueden ver aquí cómo se desarrollan las ideas principales en este pequeño resumen. El estudiante aquí, por ejemplo, ha decidido utilizar como referencia también las citas y para eso eh, las inserta adecuadamente con los parámetros de Chicago Style, perdón, de Norma Zappa, y obviamente pues expone las ideas más interesantes o de más interés que él ha subrayado en el proceso de su lectura. La matriz nos indica que por lo general puede ser un desarrollo de 200 a 300 palabras. En esta parte de la matriz se formula la hipótesis del texto. La idea es que entremos con una pequeña idea introductoria a partir de digamos, de la strap que trae el texto que vamos a leer o de los pequeños títulos y subtítulos que hay alrededor del texto, y eso lo reconocemos como una idea preconcebida que esperamos que el texto desarrolle. Por lo general, en una matriz más grande, por ejemplo, dentro de un libro, pues el índice ya nos da puntos concretos para delimitar la temática, y en ese sentido pues nos hacemos una idea de lo que va a desarrollar el texto. Pero bueno, en un capítulo de texto, un artículo, pues nos ubicamos a partir de las primeras líneas o de las notas introductorias, etcétera, para poder diseñar una hipótesis. Hay que seguir aquí la indicación donde se nos dice que hay un máximo de 40 palabras. Luego, el RAE, esta lectura detallada del texto, nos pide que los conceptos, las categorías y los argumentos se deben desarrollar como máximo 3, y va a tratar, digámoslo, de que usted como lector nos ubique en las categorías de análisis más importantes del texto. ¿Y eso qué implica? Pues además de leer detalladamente, es que usted interprete y comprenda qué tipo de argumentación está utilizando el autor del texto y sobre qué categorías él, digamos, determina su proceso de conceptualización para dar desarrollo a las tesis que él va a desarrollar. Eh, Aquí podemos ver el ejemplo que hay aquí pues unas pequeñas, perdón, aquí en el ejemplo pues lo que tenemos son unos conceptos y están enumerados hasta 7, pero la idea es
más que los conceptos, de definirlos de esa manera, es tratar de validarlos a partir de lo comprendido del texto. Porque pues parece un ejercicio también de diccionario y la idea no es de diccionario, es a través de las categorías más importantes, subrayar un elemento de análisis que nos haga comprender sobre las categorías discursivas, cómo está argumentando el autor su proyecto textual o discursivo. Por lo general hay unas categorías centrales y esas son las que tienen que desarrollar. Aquí vemos unos conceptos desgranados, pero pues la idea es que más que conceptos lleguemos a unas categorías de análisis y unos argumentos que nos hagan comprender mejor esas categorías. El texto, la matriz más bien, nos pide que elaboremos preguntas, es decir, que ayudemos a nuestro proceso de comprensión del texto a coextender su nivel de comprensión a partir de la pregunta. Entonces, sí, a veces el texto no responde todos los interrogantes o en vez de responderlos nos pides que a veces que nos suscite nuevos interrogantes. Entonces, la idea a partir de cada proceso de lectura es que podamos desarrollar nuevas preguntas para coextender nuestros análisis. Entonces, eh, ¿eso qué implica? Pues detallar preguntas concretas y que nos ayuden también a profundizar en la temática. Después, la matriz nos pide en el RAE que elaboremos unas conclusiones. Aquí la idea no es repetir lo que ya hemos dicho anteriormente dentro de los ítems anteriores, sino de que tratemos de concretizar o de hacer una síntesis muy delimitada de lo que hemos aprendido a través de este proceso de lectura, de lo que nos ha quedado claro, de aquello que podemos seguir profundizando para nuestro aprendizaje. Entonces las conclusiones, más que repetir las ideas anteriores, es dejar abierto también, a partir de esas tesis o ideas desarrolladas, lo que nos queda por seguir explorando. Entonces, hagamos una conclusión o un conjunto de conclusiones con esta extensión, que validen un proceso de lectura interesante. Por último, pues un RAE siempre nos pide que hagamos una construcción final. Es decir, vayamos a la parte interpretativa, vayamos a una reflexión que nos permita construir alrededor de lo que hemos leído o una profundización de una idea, que podamos confrontarla también con otros análisis o hacer un comentario en que se detalle las implicaciones de lo aprendido a través de la lectura. Entonces, ¿por qué se convierte esto en un RAE de perspectiva analítica? Porque esta construcción final nos permite a veces confrontar con otros textos las construcciones de las categorías, de los argumentos, validarlas o también criticarlas si es, digámoslo, también un punto necesario. Entonces, la construcción final siempre nos va a permitir esto. Entonces, esto es lo que es un RAE. Un RAE trata de que usted como lector se indague sobre su proceso de lectura y a partir de, digámoslo, de ese proceso de indagación, haga pertinente una exploración analítica a través de una reseña guiada, instrumentalizada, y eso sirva, digámoslo, para el proceso de aprendizaje, sobre todo pues porque cada texto, cada libro, cada artículo que leemos no nos puede dejar igual. Es decir, se aprende a partir de la lectura, se aprende a través de los nuevos conceptos, a través de las nuevas ideas que van generando en nuestro haber nuevo conocimiento. Y esto es lo que se mide en un RAE, la aprehensión de un conocimiento nuevo.